analizan lo que pasa y toda la información del día. El arranque. Todo lo que tenés que saber por Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. Presta atención, porque en Radio Sónica cada segundo vale. No te pierdas nada. Seguinos en Twitch como Radio Sónica. Y 20 de la mañana en la República Argentina. Ya te adelanté cuando cortábamos el bloque anterior que nos venía a visitar Gustavo Nigocián, que es experto internacional en auditorías, además es consejero asesor entre ellos en la Oficina Anticorrupción, es asesor de algunos diputados a nivel nacional, entre ellos Lilia Lemoine, que tiene un programa aquí en la RZ, como siempre les decimos, y los viernes no la ven. Además está dirigiendo la Escuela de Gobernanza en la UNSA, que es un programa muy interesante, del cual seguramente en un ratito charlemos, y nos viene a visitar para contarnos su experiencia, entre ellos en el armado de la ley, la última ley que sacó el gobierno tan interesante, denominada la Ley Bases, y bueno, vamos a charlar con él. ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, gracias bien. por venir al arranque. No, gracias por invitarme, Maxi. Gracias a vos y a todos. Es importante hablar de corrupción, ¿no? Es importante. Se habla poco. Se habla poco. Se habla muy poco. Algunos dicen que no vende. Lo que pasa es que quizás no se habla desde el punto de vista didáctico, ¿viste? La gente no interpreta que un tema de corrupción directamente te puede matar un hijo. Uh-huh. ¿Sí? O no darle capacitación a tu hijo, ¿viste? La tragedia de Once. Por ejemplo. No hay una vinculación. Es increíble. Es un delito que no tiene una vinculación directa. Y te voy a pasar un dato clarísimo. Nos hicieron creer esto. Vos sabés que una persona que falsifica un documento de identidad para manejar Uber, por ejemplo, ¿sí?, tiene hasta 8 años de prisión por Código Penal. Una persona que comete corrupción hasta 6. Un funcionario público que comete corrupción hasta 6. Te lo hago más grave todavía porque estás hablando de funcionarios públicos. Los delitos contra la administración del Estado no son penados. O sea, así nos enseñaron y no nos damos cuenta las falencias y cómo va erosionando, no solamente un tema económico, de emisión monetaria, como bien el presidente dice, sino también un tema de cómo se quedan en las arcas del Estado, cómo se va repartiendo las cuestiones y muchas cosas que no nos enteramos y son bolsillos privados y públicos en forma espuria, ¿no? Yo siempre digo, Gustavo, que muchas veces cuando también la justicia llega, que a veces llega, pero llega tarde, llega mal. Porque claro, en un delito de corrupción, como pasó por ejemplo con muchos expresidentes, terminan siendo juzgados después de 20, 25 años, ya está. O sea, ¿qué efecto práctico tuvo no haber hecho las cosas con mayor celeridad? Entonces también es no solamente la cantidad de años en la condena o en la pena, sino también el tiempo en la celeridad de juzgarlo, ¿no? Sí, tuvo un efecto práctico para mí, pero negativo. Claro. O sea, es peor todavía. Es peor todavía. O sea, la gente termina diciendo no pasa nada. O sea, banalizás el concepto de corrupción. Y yendo a lo que vos decís, el 0,1% de los casos que van a la justicia terminan en algún tipo de resolución respectiva con respecto a lo que es corrupción. O sea, también la tasa de resolución es de las peores de todos los supuestos delitos, ¿no? Porque hasta que no se compruebe, causa cuadernos, ¿qué pasó con causa cuadernos? Claro, estaba todo listo, todo dado. Yo tuve la posibilidad de trabajar en Lava Jato, en Brasil. Cuando estaba, no comentaste, pero tengo una base muy corporativa también. Uh-huh. Todo lo que comentaste es un tema extra de público, aportar, digamos, sí, tanto a la administración pública como a la parte académica y demás, pero mi base es Corporación América, donde conocí ahí al presidente, pues sí que comentamos sobre eso. Antes, Grupo Techint, y ahí aprendí un montón de cuestiones vinculadas con la auditoría y temas de anticorrupción, que en el mundo corporativo se lo llama compliance. Y me tocó estar en Brasil y investigar temas vinculados al Lava Jato para ver si la compañía había tenido algún tipo de relación con eso. Y ahí realmente se fue a fondo, ¿viste?, con los temas. En paralelo viene Causa Cuadernos, un tipo que te anota todo, todo anotadito, ¿viste?, todas las direcciones. Y no sabe lo más, ¿viste? ¿Y por qué en algunos lados sí y en otros no? Acá se habla mucho del tema cultural, el tema de no ser buchón. Hay cosas, ¿viste?, hay temas culturales que yo creo que está cambiando. Lo veo con mis sobrinas, con gente
que tiene otra cabeza, naturalmente, quizás por educación o porque la gente va cambiando. No somos lo mismo nosotros las que sociedades los padres, cambian, las sociedades cambian. En la República Argentina se creó esto de no buchonear, ¿viste? Que ser buchón es peor que la comisión del delito, como también se ve muchas veces que la libertad de expresión, y lo digo en este ámbito de libertad de expresión, justifica decir cualquier cosa y atacar los derechos de cualquier persona, ¿sí? Hay balances. O sea, me parece que Argentina carece, quizás como sociedad nueva, Brasil también es una sociedad nueva, pero a nosotros todavía nos falta madurez en algunos puntos, ¿viste? Es decir, si está mal, está mal. Y no tenemos todavía esa madurez como para poder, como sociedad, llevarlo adelante y exigirlo. Nadie sale a la calle por tema de corrupción. Y existe. Pero es verdad, pero por ahí a veces se tocan en las encuestas. En las encuestas tenés un porcentaje de gente preocupada, tenés un porcentaje que te dice, che, la encuesta, pero también mucho depende de la instalación que hacen los medios. Sí. Si los medios no instalan un tema determinado o si no muestran determinada cosa, como pasó en su momento con los bolsos, nadie habla de corrupción. No. Es el tercer punto de preocupación de la gente, después de la economía y la seguridad, pero no se habla de corrupción. Y de hecho, yo, habiendo participado en armados, he escuchado de algunos asesores estrella decir, esto no vende. Y esto le conviene al PRO, no a nosotros. Con tu experiencia, corrupción, ¿es solamente del Estado? ¿La corrupción es también de los empresarios? ¿La corrupción es también de los sindicatos? ¿Qué es corrupción en la Argentina hoy? Mira, hay corrupción activa y corrupción pasiva. Obviamente se entiende, ¿no? Uno pide, el otro recibe, ofrece y escucha. Es de los dos lados. Me ha tocado estar con empresarios que manejan el PBI del país. Uh-huh. Y te digo, de los primeros 1000 más ricos del mundo, contándole los riesgos que causa para ellos, ya no para la sociedad, sino para ellos, el tema de la corrupción. Por ejemplo, que te saquen una licencia para poder operar, ¿sí? Hasta desaparecer como organización. Y me dijo, ¿sabes qué? Son unos hipócritas. Ahora vienen con esta norma, pero muchas veces, y la mayoría, vienen de parte de los funcionarios públicos. Claro. Te lo tiran así. Y yo le creo totalmente, porque te das cuenta con el tema de chocolate de Rigo, con esa, que necesitan caja. Y naturalizaron la forma de hacer caja. ¿La cámara capta todo? Sí. Entonces los míos. Sí. Naturalizaron la forma de hacer caja. Con contratos en el Estado, claro, que no van a ningún lado más que para hacer caja. Lugares que se pelean hoy en día también, algunas personas para decir, no, a mí yo quiero este lugar, ¿por qué se te peleas tanto? Cuando te das cuenta, insisto, vengo de la parte corporativa. Sí. A mí me pagan un sueldo y me siguen pagando un sueldo. Ahora estoy en algunas compañías como miembro del comité de auditoría por lo que yo hago. Ni se me ocurre. ¿Qué es caja? A mí caja es por mi trabajo me das. Bueno, acá hay muchas cajas. Entonces, para mí viene más de la parte pública. Se entiende. Y si viene de la parte privada, es porque la pública es permeable a eso. Está poniendo de alguna manera esa regla de juego. El presidente quiere cortar, viste, por la obra pública, pero es como cortar un brazo, viste. Yo creo que después vamos a las posibles soluciones, pero falta, y te lo tiro así, educación. El Papa el viernes habló de la posibilidad cierta, dijo, de que un empresario había pedido por parte de un funcionario del gobierno coimas. No dijo el nombre, pero bueno, dio a entender palabras del Papa. ¿Eso sigue existiendo hoy todavía en el gobierno o crees que el presidente cuando se entere lo va a cortar de cuajo? No, si el presidente se entera, para mí lo corta de cuajo, habiéndolo conocido, no se moviliza por eso, no ha llegado por eso tampoco, pero claramente existe todavía enquistado en el Estado este tipo de prácticas. O sea, vos ves la composición hoy en día de gobierno y tiene de cualquier... De otros partidos. No estoy diciendo que otro partido es corrupto por definición, no estoy diciendo eso, pero hay, en todo cambio, así cuando vos estás lavando una vajilla, llega un momento que es un desastre la vajilla, no es peor de cuando estaba sucia. Se mezcla todo, ¿no? Se mezcla el agua. Sí. Bueno, hay momentos en los cuales transitas hasta llegar a una limpieza. Yo digo, este presidente vino a hacer una limpieza, creo que filosóficamente sí. En la práctica no le tiembla el pulso y existe, sin duda no existe. No creo que sea de forma sistemática. Okay. Pero también hay cuestiones que siguen habiendo. Hablan de la hay unas compañías, por ejemplo, que hacen mucha publicidad
Vos decís, esta compañía tan grande de Argentina, ¿hace falta que haga tanta publicidad? Si ya tiene la vaca atada, hace falta. Y hacen publicidad, y llaman a Messi, no sé qué. Para mí, es una partida para mí esa. No digo de la corrupción, pero sí de un manejo inadecuado del dinero de las arcas públicas. En este caso privada, porque es una compañía también privada, o sea, hay que también ser serio. Me imagino de quién estás hablando, ¿Para qué? ¿Para qué si tenés todo el Estado, todo el monopolio? Prácticamente. Se entiende. Hay prácticas todavía, no digo que sea del presidente. Enfoquémonos, esto es un poco el diagnóstico, es la historia, es lo que nos viene pasando. Por tu experiencia, sos uno de los tipos en Argentina que más sabe del tema, por lo que estás contando, estás relatando, y además por haber leído tu currículum. Entonces te pregunto, ¿cuáles son las soluciones a futuro para evitar que esta corrupción siga enquistándose? Perfecto. Mira, te va a parecer medio contrafáctico, y no quiero abusar de esta palabra porque sé que a veces dicen, no, el contrafáctico no es una palabra que exista, pero yo creo que sí podemos usarla porque... En principio, te digo, ¿cuándo se genera corrupción? ¿Cuándo una persona comete fraude? Hay estudios de esto, ¿no? En 1950, Donald Creasy, que fue un penólogo, si se puede decir la palabra, una persona experta en derecho penal, penalista, exactamente, entrevistó a centenas de defraudadores de cuello blanco. El defraudador de cuello blanco es el que te va robando y no te avisa y te das cuenta entre 12 y 24 meses después, dependiendo si tenés o no controles. Y diseñó el triángulo del fraude, que se da cuando se combinan tres cuestiones, ¿sí? Una es la necesidad. Necesidad es, necesito la plata por algo noble, tengo a alguien enfermo, o porque soy adicto al juego, lo que sea. La oportunidad, que es la falta de controles, ¿sí? ¿Viste la oportunidad? Y el tercero, ¿sabes cuál es? ¿Saben cuál es? No. ¿Se imaginan? No. La racionalización. ¿Qué es la racionalización? Yo estoy convencido que lo que estoy haciendo está bien. Ok. Porque lo naturalizás. estoy trabajando con vos ganás igual, trabajo igual que vos, ganás 10 veces más que yo me quedo más tiempo que vos, no me reconocen. Claro, pero vos ganás menos. Y yo gano menos que vos, claro, bueno, entonces, ¿sabes qué? Es un acomodamiento de las cuestiones, o sea, está bien lo que estoy haciendo. Perdón, y esto de, pero si todo el mundo lo hace. Bueno, esa también es una racionalización. Por supuesto. Entonces, ¿qué está pasando en el Estado? Lo que yo veo. Se han dedicado a hacer campaña política, a hacer cajas, porque también un voto es hacer caja, ¿no? O sea, te pongo un puestito, es un voto. A meter. ¿Qué pasa? Cuando no tenés capacidad para soportar buenos sueldos para todos, y aparte no se lo merecen muchos, empezás a meter gente y nivelas para abajo. Entonces, todos ganan poco. Eso que dicen que ganan mucho en el Estado es mentira. También podés criticar a un senador, lo que sea, es mentira. Entonces, vos mirá esta combinación. Están los que ganan poco porque se merecen ganar poco o merecen ganar nada. Y están los que son de carrera y demás y ganan poco también. Y tengo el ñoque acá al lado mío, dice, ¿no? Pero por otro lado, esa persona tiene firma, tiene control, tiene poder. Y el control interno del Estado no es brillante tampoco. O sea, realmente con la autoridad de alguien puedes hacer lo que quieras. Entonces, esa combinación hace que realmente se cometa mayor cantidad de corrupción. Porque gano poco, tengo la firma... y me están matando. Che, pará, estoy acá hace 20 años, viene uno. O sea, una solución, pagar a mercado. Achicar el Estado, pero esto no lo hablan porque quizás es políticamente incorrecto, pero pagar a mercado. Si sos un tipo experto que tiene el mismo conocimiento que el director de IPF. Sí, tenés que pagar lo mismo que el director de IPF. Pero eso es un punto. Y si mete la mano, toda la ley. ¿Querés hablar, perdón, No, Victoria? que tengo conocimiento de causa porque me ha tocado esos lugares, todos esos lugares que nombraste. Pero me quedo pensando en esto que decías de la educación, sí, que tiene mucho que ver con la educación. No solamente con los puestos, ni esto de nivelar para abajo o con los sueldos que tengas, sino con la educación, porque un profesional exitoso no va a arriesgar toda su carrera en una situación como esa, ni lo va a pensar porque le parece que es incorrecto simplemente, ¿no? Exactamente. Pero no a todo el mundo le pasa eso por esto que decías, por una cuestión educacional, ¿verdad? Sí, hay desconocimiento. Por ejemplo, hace 25 años se creó la Ley de Ética Pública en la República Argentina y quedó medio obsoleta. Pero eso es para hacer un poquito un doble clic y ver qué tema quedó obsoleto. Pero sí no quedó obsoleto y nunca se implementó una parte de la ley que dice que los estados, nacional, provincial y municipal, deberán implementar políticas educativas en torno a esta norma. Claro. Yo me recibí hace muchos años en el secundario, pero no hablamos de corrupción. Y fui a un colegio que cuando entro a la UADE después, el primer año lo hice, era lo mismo que había visto en habías visto en cuarto, quinto año. Era buena educación. Claro. Lo mismo, muy bueno.
Y no hay ningún es un colegio armenio. Sí, sí. No estoy hablando de, fue a tal Lance. No, fue un colegio armenio, ¿viste? O sea, A mí me pasó lo mismo, primero y segundo año de la universidad. Bueno, buenísimo, perfecto. No hay. Y ahora, bueno, como contribución a mi colegio, acá tanto voy a algunas charlas a los chicos, ¿viste? De cuarto, quinto año, inclusive sexto y séptimo grado. Ahora creo que es quinto y sexto. Y hago unas preguntas de corrupción. Y todavía sabe más de trading que de corrupción. Bueno, ¿viste qué pasa eso? Sabe más de trading que... Es verdad. A mí yo me divierto porque también me gusta el tema ese, pero y charlamos de criptomonedas, de crypto compliance, que también trabajamos eso en la universidad, y tenemos por dónde entrarles. Pero no hay mucho conocimiento. Ahora, te hago la pregunta es, ¿cómo cambiás la educación? ¿O desde qué punto cambiás la educación para que empiece a hacer el tema de agenda y mejorar? Bueno, hay una disciplina que se llama compliance, que genera que estaba mal entendida en la Argentina porque a partir de la ley anticorrupción 27401, ley de responsabilidad penal empresaria, trata de implementar en las compañías mecanismos de control para que sean una especie de fiscales. Viste que a veces el Estado, cuando no puede, supuestamente no puede, delega, como la UIF, que dice, che, vos si captás fondos, banco, avísame si ves algo que es medio extraño, una transacción sospechosa y demás. Lo mismo pasa con la parte de corrupción. A las empresas que cotizan y contratan con el Estado tienen que implementar políticas de compliance. ¿En qué basa la política de compliance? Un código de ética, un canal de denuncias, y como temas obligatorios, código de ética y algunas políticas, pero como temas no obligatorios, pero que deberían ser obligatorios, gestión de riesgos, compromiso firme y visible de la alta dirección. Que hoy no la tienen todos en Argentina. No, nos falta muchísimo. Ni siquiera está en la universidad el tema de compliance. Está solamente en los posgrados que, por ejemplo, yo dirijo uno. Y otras universidades también, pocas. Pero no está ni en la educación básica. O sea, ¿cómo armar un código de ética? Aprender sobre conflictos de intereses. No es ilegal que yo te contrate, yo soy un comprador y vos sos un proveedor y somos parientes, no es ilegal que yo te contrate. Por supuesto que no. Pero es un conflicto de interés. Claro. O sea, no salimos sabiendo cómo actuar para que un observador independiente no piense que yo estoy ejerciendo una influencia indebida, ni siquiera corrupción, el ejercicio de la influencia indebida. Eso no lo aprendemos. Claro. Y muchos chicos te dicen, bueno, pero si es más fácil, si puedo llegar, capaz que está bien, te dicen. ¿Viste? Entonces, nacen con ese facilismo, no corruptos para nada, pero sí, no lo entienden. Parece que es fácil entender, pero tiene una parte técnica que no la aprendemos. Gustavo, metámonos en algo que fue exitoso para el gobierno, que es la ley ómnibus. Es decir, que la pudo sacar exitoso desde lo político. Obviamente, para que la ley ómnibus salga, tuvo que tener grandes desprendimientos. Quedar en una ley de un auto más chico. Claro, quedó algo más chico. Ayudaste, asesoraste, colaboraste con esa ley ómnibus. ¿Qué pensás que puede pasar a futuro con esta ley y que ayude, digamos, en el Estado? Bueno, mira, esa ley ómnibus empezó con 600 y pico de artículos, terminó con 180. En lo que a mí me tocó participar fueron 2 capítulos, uno, control interno del Estado, y otro, oficina anticorrupción, para poder cambiar la mentalidad y hacerlo mucho más moderno. O sea, el control interno del Estado, de lo que decía era, y ahora voy a tu pregunta, no es responsabilidad de la CIGEN, que es el auditor interno del Estado, el control interno. Es responsabilidad de los propios ministros el control interno. O sea, quien ejecuta también tiene que controlar. Esto es algo que se solucionó en la parte privada hace 30 años. Acá no. Acá hacen, pero capaz que el presidente ahora empezó con el presupuesto. No es que gasto y después veo. Entonces es lo mismo. Yo hago y también controlo lo que hago. Controlar que eso que haces llegue a destino. Claro. Precio, imagínate un privado, voy a vender un vendedor, ¿no? Entonces vos le das el poder a un vendedor para que te venda. Y por tal de vender, te vende por debajo de los márgenes. Vas a perder plata y vas a desaparecer. Eso es control. Cuando el vendedor vende, además controla que el precio de venta esté por encima del costo. Bueno, esto es lo mismo con el Estado. No pasa eso en el Estado. Entonces acá una pauta era eso, trasladar la responsabilidad primaria del control interno a los ministros. Otro tema. ¿A vos te parece que un auditor interno reporte a vos si te audita a vos? Claro. No. De lo del demostrador. Pan con pan. Bueno, otro cambio era que me encanta la risa también. Porque está bien ilustrada. Claro, bien ilustrada. Se entiende. Bueno, estamos hablando de educación y tenés todavía esa norma. Que antes capaz que se discutía si el auditor interno, voy al privado, reporte no al CFO. El CFO es el director administrativo y financiero. Hoy no se discute, reporta al directorio.
Entonces es un órgano desconcentrado que no puede reportar a cada uno de los ministros. Reporta a la SIGEN cada auditor. Vos imaginás. Cambiamos y no cambiamos el auditor interno del Ministerio de Infraestructura reportando al propio ministro. Y vos decís, che, pero ¿cuántas casas se terminaron? ¿Cuántas casas? Sí, imposible. ¿Cómo imposible. Me ha llegado de transporte, por ejemplo, y lo digo porque la verdad que tampoco hay gente muy amiga. No es amigo esto, es tema de que amigo desde el punto de vista de lo que yo hago, ¿viste? Claro. Y no es que sea porque no es amigo mío, es corrupto, no estoy diciendo eso. Pero que le falta conocimiento desde el punto de vista del control interno. No, voy a cambiar el auditor y voy a traer uno que es de mi confianza. Te dice el número uno de una de esas empresas. Claro, es el mismo pensamiento, es lo mismo que te vos seguir riéndote. Ahí está. ¿Me entendés? Ese era otro cambio que vamos a hacer. No tiene que ser tu amigo el auditor. No, el auditor tiene que no ser tu amigo. Ni amigo ni enemigos. Es una profesión que ya tiene pero décadas y se sabe cómo hacer el trabajo en forma independiente y objetiva. Muy bien. Bueno, yo creo que te lo hago la introducción primero porque prefiero hablar con lo que yo participé y después la opinión. Esta es información. Y creo que también a futuro es importante. Okay. Hay algunos diputados, no necesariamente de la Libertad Avanza solamente, que también se han interesado en esos artículos y estamos dándole una mano para que puedan salir después como norma particular. ¿Qué quedó? Y bueno, quedó todo lo vinculado con lo económico, que me parece bien. Está bien, o sea, vos vas con todo, ¿viste? Sos un nuevo gobierno, jovencito, recién empezás. Lanzás 600 cosas que queden siendo cheta, no está mal. Yo no me ofendo, nadie se va a ofender, che, ¿por qué no quedó el artículo? No, pero eso no quiere decir que a futuro no se pueda. No quiere decir eso. Y está perfecto que si lo primero es expandir la economía, dar facilidades y demás, bueno, que el blanqueo por un lado, que el río por el otro, y que cuestiones de competencia leal, que también hay mucho vinculado con la competencia, estén ahí en un primer paquete. No me parece mal. ¿Cómo ves el futuro en general del país? Yo lo veo bien. Yo creo que somos una sociedad, realmente, yo viví mucho tiempo afuera. Sí. Mucho tiempo afuera. No viví la dicotomía kirchnerismo Macri. Esa grieta. No viví la conformación de la grieta. Vuelvo justo cuando matan a Nisman. Y dije, ¿qué es esto? O sea, estaba en otro país, trabajando para una compañía multinacional, entonces como que uno, estando afuera, no ve el día a día. Pero con ese impacto fue para mí, claro. Me recibió el país con esa información. Entonces dije, bueno, algo pasó fuerte. Más allá que uno se va enterando, pero no pensé que era tan a tanto. Y veo que no somos un pueblo tan agresivo, a pesar de eso. Yo veo, hay paciencia en la gente. No sé si, bueno, algunos dirán están dormidos, otros dirán están anestesiados. Pero esa percepción de la paciencia está claro. ¿Es así? Existe. ¿Lo ves? Y sí, ¿lo ves también? Claro. Bueno, sí. Entonces por eso digo que eso acompaña, creo, los momentos que estamos atravesando. Valoro también. Me parece que hoy hay más paciencia que en otras épocas. Yo creo que sí, pero por eso digo, no sé si es un cambio, no lo atribuyo a estar, bueno, anestesiado. Hablamos de cambios generacionales hace un rato. Hay una renovación distinta, hay más independencia para opinar y eso creo que afloja. No, también me parece enojo con la política tradicional. Hay un enojo con la política tradicional que hoy, digamos, Milei, no hablo a lo mejor de otros estamentos, pero él como presidente no es un político tradicional. No, él representa... Entonces, representa otra cosa. Sí. Más allá de después que digamos una segunda, una tercera línea, una cuarta línea, que podamos decir, che, bueno, esto es parte, pero él como Milei no lo es. No lo es y la verdad que ha dicho cosas que son difíciles de escuchar desde el principio. Y eso creo que la gente lo valora. Ok. ¿Sí? Después podemos discutir, bueno, el ajuste lo hace la política o no, y creo que aún así hay paciencia por el proceso para llegar a eso. ¿Sí? Quizás uno pensaba que era más automático. Que la pero él en campaña lo dijo, él habló de 18 meses. Sí, él habló de 18 meses, 2 años. Lo que pasa es que después, bueno, vos tenés que achicar eso porque, bueno, hay una cuestión de campaña. Hay una cuestión cuando llegás más cerca. Pero él lo dijo a mí me lo dijo en este programa. Él dijo, son 2 años para salir de esto, de 18 a 24 meses. Sí, yo creo que hay mucha coherencia en lo que dice el presidente y nos cansamos de las incoherencias. Lo que pasó en el último tiempo con Massa, por ejemplo, con el plan Platita y todo eso. Y el gran mérito del presidente de abrir los ojos para decirnos,
la emisión monetaria, fabricar plata no es bueno. Esto es inédito. ¿Cuántos de nosotros tuvimos educación financiera? No, muy pocos. No tenemos. Muy pocos, Así como el tema decía del Uber, que paga 8 años de prisión y el que comete corrupción, que no sabemos, se encargaron de ocultar la gravedad de la corrupción y cómo funciona el dinero. Y también el emprendedurismo en los colegios. Yo te hago un día, si querés, hacemos una presentación de el programa de construcción ciudadana de la provincia de Buenos Aires. Son 2 hojitas que hicimos una comparación y te voy a mostrar cómo se adoctrina a los alumnos. Que el presidente dice adoctrinamiento. Lo vamos a ver. Eso existe. Gustavo, gracias por haber venido al arranque, gracias por haber venido al streaming de Sónica, siempre un placer y bueno, es parte de tu casa, que ya hace años que has charlado aquí con Lilia y también has venido a este programa, así que bueno, te agradezco porque es parte la corrupción de lo que tenemos que hablar, la educación de lo que tenemos que hablar, de lo que tenemos que crecer, no solamente por este gobierno, sino por el futuro, por la Argentina, por mejorar nuestra calidad institucional y bueno, como decíamos, se habla poco y hablar de corrupción es importante. Yo en nombre mío y de las instituciones que represento, por ejemplo la Federación Argentina de Consejos Profesionales en las 24 provincias, la Comisión de Anticorrupción y Transparencia, la ACFE, que es una asociación que tiene presencia en 160 países, que combate contra el tema del fraude. En nombre de esas también, te agradezco a vos y a ustedes por dar el espacio. Vos me agradeces a mí porque vine. Perfecto, pero ustedes están dando el espacio a tratar estos temas que son de suma importancia. Muchas gracias. Gustavo Nigocián, en la mañana del arranque, pasó por Radio Sónica. Estás escuchando El Arranque, programa nominado a los Martín Fierro Digital 2022 como mejor programa de interés general por Radio Sónica, la radio